Buenas Américas. Transmitiendo desde Piedecuesta, esta es la Jorencia 99.995.970, la emisora de la independización. Son las 8:50, este es el canto de Chupahuevos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Edson Belandia y les doy la bienvenida a la primera emisión del programa El Canto de Chupahuevos, aquí en La Jodencia, la emisora de la independización. Esto es con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Hoy me encuentro en la casa sede de la banda municipal de Piedecuesta, Asociación Banda de Músicos, y vamos a entrevistar a una de las leyendas de nuestro municipio, uno de los personajes más importantes de este pueblo en la música, nada más y nada menos que don Mario Gamboa, maestro Mario Gamboa, director de la banda municipal. Fuerte el aplauso para Mario, don Mario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ir al set, a nuestro set, tenemos un set, ¿cómo no? Fuerte, que siga la gente aplaudiendo, más aplausos, más aplausos. Muchas gracias. Estoy aquí con un radio RCA Víctor, propiedad de don Mario, de su colección personal. Vamos a empezar entonces la entrevista. Don Mario, ¿qué música escuchaba usted en este, o sus papás en este radio? La música, pues es la música que escuchaba toda la población de Colombia para los años mediados del siglo XX. Los tangos, las rancheras, eso hablando de la música extranjera. Y de la nuestra, pues más que todo la rumba criolla, el bambuco, el pasillo. Era la música que se daba en estos lares de nuestra tierra. Entonces, pero decir que nosotros lo escuchábamos es decir mucho, los que la escuchaban, los que tenían el radio. El que tenía el radio, porque nosotros para poder llegar a esas ondas sonoras tenemos que trasladarnos a donde hubiera un radio y pedir el permiso para que nos dejaran escuchar, porque tener un radio a mediados del siglo XX era tener una gran inversión económica. Un radio como ese que usted muestra. ¿De qué año es? De 1942, en un radio importado con todos los requerimientos, y no lo tenía sino el portentado. Claro. Y bueno, y también para que funcionara tenía que tener el fluido eléctrico que lo moviera. ¿Cuántos radios había en Piedecuesta de estos? Pues para en su época, en mi de época, muchacho. ya en los años 50, pues decir una cifra exacta. No, bueno, aproximado usted. Pero no habían más de 20. No había más de 20. Eso está buena, esa es una cifra exacta. Sí. Está bien. Don Mario, usted llegó a la banda municipal a sus 18 años, en la década de los 60. Usted había pasado por varios instrumentos de cuerda, por el tiple, por la guitarra. De repente se interesa en la banda. ¿Cómo es eso? ¿Qué era la banda para el pueblo? ¿Por qué usted se motivó por la banda? La banda siempre ha sido el corazón y la base fundamental del desarrollo cultural en Piedecuesta. Lo que sucede es que para esa época la banda era muy incipiente, pero de todas maneras yo de niño me enamoré de la banda. Yo anduve a la pata de la banda en todos sus traslados, los recorridos, con una imagen viva o con una imagen de yeso, como fuera, pero para mí era algo sensacional estar al lado de los señores músicos, que no pasaban de 10, nunca pasaban de 10. Era muy poquito, siempre interpretaban lo mismo. ¿Ya no era banda militar en ese momento? No, para nada. Ya es otra época. No, es que aquí nunca fue banda militar, aquí fue banda de parroquia. Fue banda de parroquia. Banda de parroquia, sí. Porque el origen de las bandas es militar, se usaban las bandas en las batallas. Se usaron, pero se usaron antes. El origen no es ese. ¿Cuál es el origen de las bandas? El origen de las bandas, y valga la aclaración, o sea, valga recordar eso. Yo anduve equivocado en que el origen de las bandas era, pues sí, europeo, pero que era Francia o España. Sí. Y no fue Inglaterra. Fue Inglaterra. Y las bandas se erigieron o se formaron o se instituyeron fue para alcanzar un desarrollo cultural en un pueblo.
en una sociedad. ¿Y por qué allí? Porque allí fue donde se desarrolló la motivación y la tecnología de los instrumentos de metal, los cobres, Claro. los fliscornos. Allá. Entonces allá se inventaron el pistón o válvula. No, Álvaro. Entonces, Muy bien. eso es el origen. Don Mario, ¿qué significaba ser músico en Piedecuesta cuando usted era niño? ¿Cómo veía usted los músicos? Bueno, cómo los veía yo es una cosa. ¿Qué significaba? ¿Qué es lo otra veía, cosa. ¿Cómo lo veía la gente? Exacto, las dos. Sí, el significado era guarapo, Ajá, irresponsabilidad, sí. mujeres y todo lo que llevara a los vicios. Eso es Mujer, o sea, y si eran músicas, entonces hombres. Todavía la mujer era vetada para eso. ¿no? La mujer no hacía parte de las Podía, bandas. No, nunca. ¿Jamás? Jamás. Y la participación de la mujer en bandas musicales fue en Estados Unidos. Era una cultura mucho más avanzada. ¿Cuál fue la primera mujer que usted vio tocando en la banda? ¿En Piedecuesta? Sí. Conmigo. Mi ¿Quién? hija, Rosa. Rosa. ¿no? Rosa Gamboa. Y después Que es muchas muy más. joven, o sea, que eso es muy reciente. Sí. Nunca vi una mujer tocando en la banda. Entonces yo le puse también ese tópico. Claro. Claro, lógico. Pero usted como músico, muchacho, sus 18 años, ¿qué referente musical tenía? Cuando usted pensaba en ser músico, en dedicarse a la música, ¿qué había como referente? Como pedestal o como norte, pues, de la música, ¿no? Uno siempre tiene No. músicos quien lo inspiran. La inspiración era muy obtusa, Sí. digámoslo así, el término, muy corta, Sí, porque no había una expectativa de decir, no había lo que ahora la globalización de las comunicaciones. sí, Para uno el mundo era como esto nomás, salirse uno aquí de Callejuela ya estaba en el otro mundo, ir a Bucaramanga era hacer un viaje muy largo, había que llevar avión, sí. entonces, no, ¿A quién recuerda usted como músico reconocido nacional o mundialmente en ese momento? de ¿Qué Colombia? música sonaba y qué músicos eran referentes? Para esa época estaba en el florecimiento Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Muy bien. Esos eran los que más sonaban. Los otros de la música interior, ¿no? Uno no sabía nada. Emilio Sierra o Antonio María Valencia, eso estaban en los libros que no los tenía uno ni en la biblioteca tampoco los conseguía. Estaba. No había. Ok. Porque la cultura, y sobre todo la cultura de la música, no tenía interés, nadie tenía interés en eso, nadie. Se necesitaba el músico, todo el mundo lo usaba. Ah, sí. Sí, eso sí. Las fiestas de esa época, ¿cómo las recuerda? La música, obviamente era en vivo porque... La música en vivo y la música se hacía, en las fiestas se hacían en las casas, no habían lugares... Ajá. que no existía la taquilla que yo pago por ir a ver a un músico. No. Eso- Hablando de Piedecuesta, ¿no? Sí, no, porque estamos hablando de Yo Piedecuesta. estaba aquí. Sí. No estamos hablando de Nueva No, York. entonces, en la salita de la casa se retiraban no digamos las poltronas ni nada, los taburetes se retiraban Ajá. y hágale a la rumba. Hágale. Los músicos quedaban en un rinconcito. Y como la orquesta no era tan grande, era un tipo, una bandola y una guitarra, pues listos. ¿Y era atractivo para las mujeres un músico? ¿O era más atractivo Ay. un soldado, un militar, un marinero o un doctor? Habría que preguntarles a ella, porque yo ¿Usted no qué de acuerdo? Porque yo no creo que haya sido tan... No, yo creo que los militares les movían más el tumbado a la ¿Por qué? viejas. ¿Por qué los militares atraen tanto a la No historia, sé, es que las novelas, no. a las chicas? Porque en la cultura nuestra nos sembraron que ser militar o ser cura es lo máximo. Cura también. Sí, el cura sí. Así sea con agua, pero es muy bueno para las mujeres. Sí, eso es así. Ser militar por su opulencia, por sus condecoraciones y las pariseas, además porque tenían poder. ¿Usted recuerda compositores que haya conocido usted en Piedecuesta? ¿De Piedecuesta? Sí, de esa época. Estamos hablando que de los 60, 50. Pues estaba 60s. Pablo Gallinazos, que Pablo estaba Gallinazos. floreciendo, apenas naciendo. Pero vinimos a saber quién era de Piedecuesta cuando ya entró en el ocaso. ¿Ya? Claro. El piedecuestano ilustre. Pablo, ¿es de Piedecuesta? Claro, desde la familia Navas, y ahí sí empezamos a interesarnos por Gonzalo Navas. Gonzalo Navas es el Sí, nombre de Pablo. Sí.
él. ¿Qué Y sigue ha cambiado mucho Piedecuesta de los años 60 a hoy? Es muy diferente, porque los años 60 yo no los veo tan lejos, ¿no? Para mí ya es un recuerdo urbano moderno, digamos que los referentes son todas las revoluciones simbólicas de la época, el rock and roll, ¿no? Todo el mayo del 68, etcétera. Y el recuerdo pues es muy moderno, muy Sí. de lo urbano ya, pero me late que Piedecuesta era muy rural en esa época, era un pueblo aún pequeño, ¿o cómo era entonces? Piedecuesta sí, un pueblo pequeño, o sea, Muy en cuanto a campesino, su tal vez. sí, es que Colombia hasta los años 70 fue más campesino que urbano. Y Piedecuesta no estaba exento de eso, y aún más. Piedecuesta, su existencia económica funcionaba a base de los productos del campo. ¿Cuánto se echaba uno de Piedecuesta a Bucaramanga por tierra? Depende, por tierra a pie. Por tierra, porque en avión no se podía, pero bueno, pero a pie. por tierra no, en carro. En carro, depende del carro en que se fuera usted. Si Tocaba se un iba carro en fuerte. Si se iba en el Guaraní, que era el que corría, Sí, lo podía llevar en unos 40 minutos. 40 minutos por carretera Pero destapada. Eso era decían volando. 40 minutos, 40 minutos, diga usted, a una velocidad de 40 por hora. por hora. Ah, O sea, sí, claro, pero no hay tantos kilómetros de aquí a... pues no hay, Bucaramanga. ahora no hay, pero por la carretera antigua Ah, eran ya. 24 kilómetros. Destapado. Porque ¿Cuánto nos echamos hoy día? Sin trancón, sin trancón, 15 minutos. 15 minutos, 40 a 15 minutos. Sí. ¿Se sentía aislada el municipio entonces? Totalmente. ¿Y de aquí a totalmente. Bogotá cuánto había? De aquí a Bogotá el kilometraje, pues no sé el referente, pero se echaba día y medio a Bogotá. Día y medio. Hoy en día son 8 horas 8 horas. por tierra, en una buena carretera. Se considera una buena carretera que sinceramente no es tan buena comparada con otras, ¿no? Pero comparada con la que yo conocí, pues es una Sí, trocha. cualquier Sí. cosa es mejor. Sí, sí, sí. Está muy bien. Don Mario, la banda municipal fue ganadora del concurso nacional de bandas en 1987. Eso es un logro muy importante para cualquier banda nacional. Sin embargo, ustedes no quisieron volver, o usted tomó la decisión de no volver ya cuando estaba bajo su dirección, fue que la banda llegó allá. ¿Por qué la banda no regresa? ¿Por qué este proceso no se continuó? Hay muchos motivos, Sí. pero el principal es la ingratitud del pueblo. Sí. Porque el pueblo no supo valorar eso, no que nos dieran plata, sino que sintieran orgullo de tener un ente que representó en concurso nacional al pueblo, principalmente a Piedecuesta y al departamento. ¿Qué esperaba usted del pueblo? Pues que se apersonaran más de la banda, que la quisieran más, ya que vivieran más eso, el arte de la música. Algo se hizo en eso, porque despertó una expectativa entre los niños y la juventud, y por eso hoy Piedecuesta es en el área metropolitana el dormitorio o la vivencia, el estar de la mayor parte de los músicos de Santander. En Piedecuesta hay una población de, pienso yo que más de 1000 músicos. 1000 músicos. Más de 1000 músicos. De todos los Son géneros. los que trabajan en distintas orquestas, en mariachis, en tríos, en duetos, lo que sea, papayero. ¿Cuál es según su punto de vista, cuál es el encanto de ser músico en esta sociedad nuestra? Depende de que lo haga. Hay una cantidad de músicos que no debieran ser músicos porque no aman la música. Entonces lo hacen como un medio de sustento. La chisga que llaman. Los chicos son desgraciados. Mochileros. El encanto y la belleza grande es poder uno vivir de la música queriéndola, porque hace uno lo que le gusta y le pagan. Es algo divino, es algo hermoso. Pero hacer música por un billete es tremendamente grave. Y lo digo con experiencia, porque yo nunca tuve que hacer orquesta cuando a mí no me llamaba la atención eso. Y soy muy sincero, yo trabajé en orquesta por la necesidad. Pero pararse uno en una tarima a ver un resto de personas danzando y haciendo uno la música que a uno no le llega,
toque esto y toque esto porque eso es lo que está sonando. Y trasnochando y trabajando en sitios de lenocidio, Sí. o puterías. Puterías. Sí, estoy haciendo, y yo nunca fui de eso. Ujú. Me parece, siempre me pareció muy degradante ver un grupo de jóvenes esperando que lleguen otros jóvenes a utilizar, y me parece muy degradante. Sí. Sí. Tenemos procesos un poco fracturados en lo que son las bandas en Colombia, mucho más si comparamos los procesos que existen en Venezuela con el sistema de bandas. ¿Usted cómo ve el progreso de esta institución, particularmente la banda municipal de Piedecuesta, en unos años? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cómo se la imagina usted? El proyecto mío ya está copado, o sea, a mi edad y lo que yo he hecho, yo pienso que el futuro de la banda debe estar en manos de otra persona, que vengan jóvenes y que tomen este proyecto y lo harán. Hay mucho por hacer y hay una buena base. ¿Qué se necesita para que esto siga adelante? Se necesita que haya vocación, que sí la hay, y que haya también sacrificio. Porque seguir ladrando y pensando en que el Estado nos dé todo, yo pienso que ya eso ya pasó a la historia. Nosotros tenemos que generar, todos los artistas debemos generar cosas, proponer cosas distintas a estar pegados a un contrato, a un auxilio del Estado. Y lo digo no porque desconozca que el Estado tiene el deber de apoyar esto, sino porque sabe uno que los que llegan a manejar las cuestiones del Estado en su gran mayoría desconocen qué es esto. Pues ellos no tienen la culpa, son ignorantes de lo que vale un desarrollo cultural artístico. Donde sepan, le empujan muy duro, porque Venezuela, y usted ya mencionó a Venezuela, si acaso hay algo rescatable de lo que fue la Venezuela antigua, es la inversión en el arte. Y digo la antigua, hablando no solamente de muchas décadas atrás, sino de la época del presidente Chávez, que le invirtió grandes cantidades de dinero al desarrollo cultural de esa patria. Entonces, yo sí estoy muy confiado, muy serio en eso, esperando que florezca todo lo que se sembró en cultura en Venezuela, que ya de hecho ya tenemos unos proyectos sinfónicos grandísimos, hermosos. Claro. Sí, entonces, pero aquí tiene que ser entonces con iniciativa popular, porque usted no le ve futuro de parte de la inversión bueno, estatal. no sé, hay que ser no tan escépticos, pero porque sí ha cambiado un poco, sí, digamos, de los alcaldes que conocimos hace 50 años atrás a los de ahora. Lo que pasa es que la educación acá también ha fallado mucho. Los mismos maestros no saben para qué se usa el arte, Sí. con qué se come, para qué sirve. Sí. No saben. Seguimos atrasados. Sí, entonces, y en los hogares no se diga, que nosotros venimos de un oscurantismo terrible. Sí. Terrible. Si no fuera porque los curas y los militares necesitaron de música, no existiría música. Sí. Bueno, Mario, muchas gracias. Esta es la primera emisión del Canto del Chupahuevos en la emisora La Jodencia. Fue con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. Seguiremos transmitiendo desde Piedecuesta, de aquí hasta el Festival de la Tigra, Piedecuesta Ruge. Don Mario, muchas gracias. Un honor, un privilegio. Fuerte el aplauso para don Mario, que escuche todo el set, por favor. Fuerte el aplauso. Chao.
Chao.